noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo y gracias a Claudia Paz y Paz, abogada e integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes que, bueno, como sabemos en México, colaboraron en la investigación sobre la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa y, bueno, pues entre otras muchas cosas, porque tu trayectoria, Claudia, es muy grande, en su momento fiscal general de Guatemala, su país, y ahora de visita en México, participando junto con otros expertos internacionales en un foro importante que organizó la Fundación BOL y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en nuestro país, macrocriminalidad, redes de poder y violaciones a derechos humanos. Esto que ha ocurrido en estas últimas horas en el Centro de Cultura Casalam en la Ciudad de México. Gracias, Claudia, por estar aquí en este programa. Bienvenida a México, bienvenida a CNN. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues déjame preguntarte sobre este encuentro en el que participaste. Antes de entrar al aire me comentabas que muy interesante, desde luego, la experiencia colombiana, entre otras cosas. Pero antes de entrar en el otro tema que es obligado siempre hablar con alguien como tú, que participó del grupo interdisciplinario, que es el tema Ayotzinapa, sobre este encuentro organizado por la Fundación BOL y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, macrocriminalidad. Ya desde el concepto hay que aterrizar. ¿De qué estamos hablando? Creo que es un nuevo enfoque, una nueva forma de enfrentar la investigación criminal o la investigación desde sociedad civil de los fenómenos criminales, que busca entender las conductas delictivas en su nueva complejidad y ver más hacia las redes y los distintos actores dentro de estas redes criminales, como por ejemplo en la experiencia de Guatemala, estas redes criminales han logrado infiltrarse dentro del Estado para garantizarse impunidad, y ya luego surgen distintos conceptos como un Estado cooptado por las redes criminales y qué mecanismos nacionales e internacionales han resultado eficaces para enfrentar este tipo de criminalidad que tiene una mayor complejidad. Déjame preguntarte, Claudia, para tratar de entenderte mejor, ¿cómo es que se manifestaba la criminalidad y el entendimiento de la criminalidad antes de lo que estás describiendo ahora? Es decir, lo que se ha transformado es el propio fenómeno criminal y, en consecuencia, la necesidad de tener nuevos acercamientos y entendimientos del fenómeno. Exactamente, frente a la criminalidad transnacional. ¿Cómo es que era y cómo es que soy? Y la conciencia de que muchísimas veces participan actores estatales y actores no estatales en una red de relaciones. ¿Qué mecanismos teóricos y mecanismos de investigación criminal tenemos para hacerles frente? Hablas de redes, es decir, puedo imaginar que el fenómeno criminal a lo largo de la historia, digamos, o de un cierto periodo de la historia, se presentaba de manera más lineal, más unidireccional, y ahora son redes, son estructuras más complejas, distintas. La forma en que solíamos investigarlo, hablando como fiscal en este caso, era la investigación caso por caso. Y eso no solo impedía ver el bosque, porque nos centrábamos en los árboles, impedía entender la complejidad, la dimensión de la criminalidad organizada, e impedía hacer investigaciones efectivas. Lo que hablábamos en el caso Ayotzinapa, cómo evitar la fragmentación de las investigaciones, cómo evitar que por un lado se investiguen los homicidios, por el otro las desapariciones, por el otro a la estructura criminal o la red criminal que ha provocado estos violaciones de derechos humanos o hechos delictivos, cómo investigarlos en su integralidad. Entonces, al hablar de macrocriminalidad, de redes criminales, lo que se está proponiendo es un nuevo enfoque de investigación criminal y un nuevo enfoque teórico para entender estos fenómenos criminales cada vez más complejos. Esto lleva, Claudia, a lo extraterritorial, es decir, si estamos hablando de criminalidad, uno se imagina desde el narcotráfico, pero veintitantos delitos que puedan estar concebidos dentro del concepto de crimen organizado, eso que trasciende las fronteras, y por lo tanto la macrocriminalidad lleva necesariamente un componente de colaboración internacional. Puede
puede llevarlo. Los flujos ahora, los tráficos ilícitos, la trata de personas, el narcotráfico, el lavado de dinero, cada vez más tienen un componente internacional, porque en unos países suelen estar los productores, en otros países suelen estar los consumidores, y estamos hablando de drogas, pero no necesariamente, no necesariamente. En Centroamérica, si hablamos del fenómeno del Triángulo Norte, sí, generalmente somos países de tráfico, tanto de personas como de drogas. Antes de que entráramos al aire, unos segunditos antes de que iniciáramos la transmisión en vivo, Claudia Paz y Paz, me comentabas que en este encuentro en el que participaste con otros expertos internacionales de la macrocriminalidad, estas redes de poder y violación de derechos humanos, decías que te había resultado muy interesante el tema Colombia. ¿Qué en particular te atrapó de la exposición sobre Colombia? Bueno, Colombia, precisamente por la realidad de la criminalidad organizada que ha sufrido y de otros fenómenos criminales que han sufrido, es quien ha desarrollado a mayor profundidad este marco conceptual de redes criminales y de macrocriminalidad. Bueno, ahí está una de las muy importantes tareas que está realizando en este momento, que es seguir de cerca esta discusión que ha tenido lugar en México. Déjame hacer una pausa, Claudia, y déjame regresar al tema, desde luego, obligado para preguntarte, que tiene que ver con Ayotzinapa. Esta semana acaba de estar la Procuradora General de la República, Arely Gómez, en una comparecencia. En esta comparecencia ante los legisladores dio algunos datos importantes y me gustaría contrastarlos contigo. Ella habla de que se han cumplido más del 90%, creo que dijo 93%, sino 93% de las 940 peticiones, recomendaciones que el grupo GIEI determinó para dejar al Estado mexicano. Entre otras cosas, también mencionó que las peticiones realizadas por ustedes que no se han terminado o que están en proceso, están incluso en manos de instancias internacionales. Después de la pausa, déjame retomar el hilo de lo que dijo la Procuradora y regresamos contigo con el caso Ayotzinapa. Volvemos. Regresamos, Claudia Paz y Paz. Bueno, comentábamos en el corte, Claudia, permíteme retomar el hilo de la charla, porque efectivamente aquí hay una circunstancia en donde vienes a México como experta, invitada a participar en un foro sobre macrocriminalidad, y necesariamente te pregunto sobre Ayotzinapa porque no hay manera de no hacerlo. Aunque ya no existe formalmente el grupo interdisciplinario de expertos independientes del cual formaste parte, lo que hicieron en el tiempo que lo hicieron fue de gran trascendencia, es de gran trascendencia, e incluso dejaron tarea, digámoslo así, a las autoridades y al Estado mexicano. Tan es así que la Procuradora General de la República, en esta comparecencia que sostuvo en esta semana, bueno, pues habla en el Senado de la República de lo que ustedes dejaron como recomendaciones, observaciones y demás cosas. Dicho lo anterior, aunque ya no existe el GIEI, a los que formaron parte de él les queda o nos queda la idea de que continúan en su interés, aunque ya no tienen acceso al expediente, aunque ya formalmente no están haciendo una tarea directa sobre la investigación. Bueno, estuvieron en el Parlamento Europeo, no han dejado de hablar del tema en los foros en donde se les pregunta del asunto, cosa que yo agradezco porque al final de cuentas, en otra condición, hay un seguimiento de un asunto pues que a todos nos ha pegado de la manera que nos ha pegado. Dicho esto, entiendo que puedo seguir hablando y preguntando sobre Ayotzinapa, y te puedo plantear que aunque no estuviste aquí ni tuviste directamente la información de la comparecencia, podrás decirme algo sobre esto que dice la Procuradora. 93% de las 940 peticiones que dejó el GIEI están resueltas. No sabemos cómo, pero por lo menos el número te dirá algo. Pues quizás un poco
felicitar que estén cumplidas, lamentar que no se hubieran hecho cuando nosotros estuvimos acá, las hubiéramos podido conocer, valorar, analizar, recomendar a partir de la información que se obtuviera por estas diligencias y señalar, bueno, nosotros, como bien dices, ya no tenemos acceso a la investigación. Yo no podría valorar cuán bien o cuán mal se han llevado a cabo estas diligencias, pero creo que como actora externa, persona que le dio seguimiento al caso, sí hay temas que me preocupan y que obviamente no se han cumplido, o al menos no se han cumplido públicamente, y es, por ejemplo, saber los resultados de las investigaciones sobre tortura o la posibilidad de que hubieran existido torturas. Nosotros en el segundo informe señalamos que habían fuertes evidencias de que un número considerable de los procesados en este caso hubieran podido haber sufrido torturas. ¿Hay una persona procesada por estas investigaciones? ¿Hay algún resultado concreto de estas investigaciones? No lo conozco y yo creo que sobre todo los padres y las madres lo deberían de saber, y la opinión pública mexicana. Recomendamos también que se investigara la posible obstrucción de justicia. Es algo sumamente serio y es indispensable saber los resultados de esta investigación para retomar la confianza ciudadana en las autoridades. Sabemos, sí, que fue el señor Tomás Herón, ya no es más director de la Agencia de Investigación Criminal, pero eso fue producto de una investigación interna, eso fue producto de una investigación penal. ¿Cuánto se ha avanzado en estas recomendaciones que para nosotros eran fundamentales, como te digo? Hay personas prófugas importantes, Felipe Flores, Tenescalco Mejía, que no se han detenido, o yo no tengo la información de que ellos se hayan detenido. Entonces, creo que aún hay líneas muy importantes para seguir con la investigación, la información que debía venir de Estados Unidos y que ahora le corresponde al mecanismo de seguimiento que está a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues verificar el avance en estas investigaciones, así como en la búsqueda. La procuradora Arely Gómez planteó que las diligencias que no se han cumplido o que no están todavía listas es porque alguna está en la NASA, otra en el FBI, otra en el Departamento de Justicia, es decir, hay una colaboración desde los Estados Unidos sobre estas investigaciones y bueno, veremos de qué se tratan cuando las den a conocer con mayor amplitud. Estamos hablando de que la Procuraduría insiste en que todas están trabajando, que no ha dejado ninguna fuera. Sobre los indicios de corrupción en la propia PGR, bueno, pues también habló sobre el tema de consignaciones en ese sentido, no relacionados directamente con el tema de Ayotzinapa. Habló de más de 3,000 números telefónicos que está investigando la PGR por el caso Ayotzinapa, números telefónicos de víctimas, de autoridades y de varios, bueno, los actores en este número, de personas o de números telefónicos, señalando que han pedido incluso a las telefónicas no destruir o no eliminar los registros porque pasa un cierto periodo y pueden ser eliminados, y que han pedido a las telefónicas que los mantengan para el proceso investigativo. Me parece importante, Claudia Paz y Paz, volver al punto de que efectivamente, aunque no forman parte ya de este grupo ni tienen acceso a las investigaciones, de alguna suerte este grupo decidió, como dije hace un momento, acudir al Parlamento Europeo, acudir a una instancia internacional y hablar del caso Ayotzinapa. ¿Cómo es que le cuentan ustedes, cómo es que le narran ustedes a los parlamentarios europeos o a otros grupos lejanos a México el caso Ayotzinapa? ¿Cómo se cuenta eso? Nosotros presentamos el primer informe en primavera de este año frente a este foro, a la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, y en esa misma reunión la presidenta de la subcomisión nos invitó a presentar los resultados de este segundo informe. En ese marco, la subcomisión decide que la fecha, pues es una fecha simbólica muy importante, el segundo aniversario, que presentáramos el segundo informe el 26 de septiembre. Fue compartir tanto las recomendaciones estructurales como los hallazgos y los avances en la investigación, y
una idea que creo que es muy importante, y es que el caso puede esclarecerse. Si se cuenta con la voluntad, el destino final de los estudiantes normalistas se puede saber, y si las investigaciones se encausan, se puede no solo esclarecer la totalidad de los hechos, sino determinar la totalidad de los responsables. Para que eso ocurra, ¿qué debería suceder? Porque eso es lo que todos deseamos, que se esclarezca el asunto, que se sepa dónde están estos jóvenes, pero hay que reconducir de qué manera. ¿Cuáles son las condiciones indispensables para que algo así ocurra? Pues hay líneas de investigación que nosotros planteamos directamente sobre la posible participación de otras autoridades. Como te digo, yo no puedo valorar si eso se ha investigado o no. Será una tarea del mecanismo de seguimiento, pero ¿qué responsabilidad hubo de otros agentes de autoridad estatal, de otros agentes de autoridad federal, de otras policías vecinas que habían fuertes indicios para seguir con esas líneas de investigación? Y pues un tema indispensable es que se reconozca que el destino final de los estudiantes no fue el basurero de Cocula. Yo creo que por un lado, en la convicción de los integrantes del grupo, no fue ahí. Bueno, desde luego queda ahí, y déjame cerrar la charla de esta parte de la conversación sobre el tema Ayotzinapa con el video famoso de Tomás Herón. Lo mencionaste hace un momento, pero al final de cuentas me parece importante en este momento que puedo platicar contigo, que podemos escucharte, volver al tema de eso que fue de lo último que dejaron ustedes. Dejaron este conjunto de recomendaciones y peticiones específicas, pero dejaron un video y una situación suficientemente grave por lo que sugería esa exhibición de una imagen del señor Tomás Herón, que estamos viendo en la pantalla, en una diligencia que no quedó registrada. Después de la pausa, cuéntanos por qué es importante esta parte de la historia, por qué es importante lo que significó la salida de Tomás Herón y lo que debería ocurrir dentro de la investigación misma a partir de lo que fue revelado por ustedes. Volvemos después de la pausa, Claudia, en un instante más. Bueno, estamos en la parte final, Claudia. Muy brevemente, Tomás Herón, el video, la importancia de eso que está también por esclarecerse en el caso de Ayotzinapa. Pues quizás lo más importante recordar es por qué es la importancia de la escena del río San Juan. Sí. Y es en el lugar donde aparentemente aparece el resto humano, un fragmento de hueso que permite identificar a uno de los estudiantes. La presencia de esta persona el día anterior, del señor Tomás Herón, con uno de los sindicados que recientemente había declarado que nosotros determinábamos que tenía fuertes señales, podría haber sido torturado, que habían evidencias de que podría haber sido torturado, sin dejar registro en el expediente, lo que hace es que siembra una serie de dudas. ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Por qué no se registró en el expediente? ¿Por qué no se avisó al equipo de antropólogos argentinos que tenían un convenio para estar en este lugar? Y creo que esa investigación, no solo la investigación administrativa sobre las posibles responsabilidades de este funcionario y otros funcionarios. Ahí estamos hablando de la posibilidad de la comisión de hechos delictivos. Esa investigación también debe adelantarse y los resultados deben compartirse con la ciudadanía. Totalmente de acuerdo. Pues Tomás Herón fue retirado de ese cargo y después fue nombrado en otro. César Chávez, que fue quien elaboró un informe dentro de la PGR, también ya fue retirado de ese cargo. Así que eso está como una de las grandes interrogantes. Claudia, nos despedimos, pero en esto último que me queda de minutos, no puedo no preguntarte de Guatemala, tu país. Sé que es una barbaridad decirte en 2 minutos, dime qué pasa en Guatemala, pero hay muchas cosas que están ahí puestas, entre otras el procesamiento judicial a quien fuera general y presidente de tu país, Otto Pérez Molina. ¿Cómo describes el momento que vive Guatemala? Pues es un momento sumamente complejo. Yo creo que es parte de un proceso
Un proceso que ya inició desde el año 2007 con la presencia de CICIG en el país, un fuerte actor externo que sirvió para hacernos avanzar a las instituciones nacionales. Y así, en un resumen muy resumido, lo que yo siento cuando pienso en Guatemala es esperanza. Esperanza no porque sean procesos terminados, falta mucho por hacer, hay que reformar el sistema político, se está hablando de una reforma de la Constitución, hay mucho que hacer para fortalecer a las instituciones estatales, pero creo que la experiencia, sobre todo el año 2015, cuando los ciudadanos salieron a la calle, es muy impresionante. Es entender que los ciudadanos y ciudadanas dimensionaron de nuevo el valor de la justicia, se atrevieron a romper miedos históricos, tomaron las calles. Esa es una parte de lo que se ha transformado el país, pero por otra es que hubo fiscales valientes, jueces muy valientes, que se enfrentaron a estructuras tradicionales del poder en Guatemala en el marco del absoluto respeto al Estado de Derecho. Y en eso, perdón que es mi patria, yo creo que es un lugar a mirar para ver cómo logramos de salir de una impunidad de inseguridad y de impunidad tan dura, tan terrible, y llegar a este momento de esperanza. ¿Qué expectativas hay en el proceso judicial para Otto Pérez Molina? ¿Se tiene idea? Yo considero que es un caso muy sólido, es un caso que tiene... Básicamente por corrupción. Son varios casos por corrupción. Hay un caso de apropiación indebida de impuestos, de defraudación de aduanas por contrabando, y otro caso que es corrupción, sobornos durante la campaña electoral para luego favorecer a los que habían pagado los sobornos con contratos públicos. Y son casos que muestran la complejidad del actuar criminal. Estamos hablando de imputaciones no solo contra funcionarios públicos, sino también contra empresarios, contra dueños de medios de comunicación, un maxiproceso, contra abogados, exactamente. Lo que se ve en la estrategia de defensa es que están dilatando el proceso. Estrategias que habíamos visto, por ejemplo, en el caso en contra del ex jefe de Estado, Efraín Ríos Montt, renuncian súbitamente los abogados, pero yo confío en la solidez del caso y confío también en los jueces que lo tienen a su cargo. Lo seguiremos muy de cerca, Claudia Paz y Paz, lo que está pasando desde luego en Guatemala, que es muy importante. Gracias por estar en México de nuevo y en este programa. Hasta la próxima. Gracias, Claudia. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Buenas noches, hasta mañana y que descanse.